Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche nuestro protagonista es Álvaro Martín, un buen amigo, madrileño él, licenciado en comunicación audiovisual y un buen amigo en programas de misterio, porque él además dirige el programa Ecos de los Remotos y es de esas personas que se desvive buscando un misterio, pero también haciendo mil cosas por el misterio, haciendo rutas, dando conferencias, al fin y al cabo es lo que le gusta. Igualmente tiene varios libros editados y además de todo ello, pues sé de buena tinta que es un madridista empedernido, con lo cual con él vamos a hablar y a él vamos a conocer un poquito mejor. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Bauti? Pues un placer estar contigo y en estos últimos ya días de semi-vacaciones, porque en realidad uno nunca tiene vacaciones del todo. Totalmente, uno nunca acaba. ¿A dónde has ido de vacaciones, Álvaro? Pues mira, he estado en la costa como buen madrileño, me he ido al Levante y me he repartido entre Murcia y Alicante, por ahí hemos estado, en la costa. ¿Y allí también has buscado misterio? Ya sabes que uno siempre está de servicio. Sí, totalmente. Hemos buscado misterios y hemos visitado lugares que tienen sus leyendas, lugares donde se han visto cosas y sin ir más lejos, el fin de semana, hace muy poquito, estábamos también en un congreso de misterio en la Sierra de Cazorla, en Pozo Alcón, también buscando sitios misteriosos y lugares con leyendas o, por ejemplo, con apariciones de la Virgen. Oye, ¿y a Álvaro Martín cuándo le entra el gusanillo del misterio? Pues fíjate, yo cuando era pequeño ya apuntaba maneras, porque yo qué sé, en el colegio, aparte de jugar al fútbol, como casi todo el mundo, pero no solamente hacía eso, también había un juego que era jugar a investigar, yo qué sé, con 8 años o por ahí. Y consistía en que en mi colegio, pues había ya leyendas allí que durante la Guerra Civil había sido un hospital y ahí había muerto gente y que incluso estaban enterrados por allí, donde nosotros jugábamos al fútbol, fíjate cosas, pero bueno, y que había fantasmas. Entonces, años 90, pues plena ebullición de la Ouija, pues incluso torpemente en modo juego, jugando, pero bueno, también pintamos todas las letras en una hoja y hicimos como que invocábamos al más allá. Ya te estoy diciendo, no llegaría yo a los 10 años por aquel entonces. Y a partir de ahí, pues, libros de relatos de miedo,
tipo Edgar Allan Poe y todos estos escritores. Por supuesto, después ya pues viendo programas de tele, de radio, y en la carrera pues ya me fui enfocando hacia estos temas en plan profesional, pues hacia la radio sobre todo, que es lo que más me gusta. Me imagino que en aquellos años también estarías atento de lo que se cosía por Madrid y de lo que había de misterioso por Madrid, ¿no? Hombre, por ejemplo, en los años 90, yo es que era muy pequeño para ser consciente de eso, pero luego enseguida sí que me fui enterando de todo. Y claro, ya me pilló el Palacio de Linares, me pilló... O sea, quiero decir que yo estaba vivo, pero claro, tenía a lo mejor 2, 3, 4 años. Entonces tampoco fui aficionado a esto desde que era un bebé. Pero sí que me iban llegando temas y conforme pasaban los años iba viendo... Enseguida me quedaron claros los 3 o 4 lugares más míticos en Madrid, como puede ser el Reina Sofía, el Palacio de Linares, la Casa de las 7 Chimeneas, ese tipo de lugares con sus leyendas. Y por supuesto que por cercanía, porque yo me crié en el barrio de Vallecas, pues me tocó también el caso de Estefanía. Y en tu casa qué decían de todo eso, de que al pequeño Alvarito le gustaran estos temas. Pues sí, lo peor es que a mis padres también les gusta mucho. No me miraban como un bicho raro. Simplemente había cosas que podías ver y cosas que no, según tu edad. Y yo me acuerdo, tengo imágenes de mis padres viendo Expediente X, viendo la serie de Expediente X, y yo de un pequeño, con un miedo terrible cada vez que sonaba la famosa sintonía y las imágenes que van saliendo al principio de la serie. O, por ejemplo, programas de Jiménez del Oso, también se han consumido mucho en casa. Claro, lógicamente, de algo me tiene que venir. Por ejemplo, por parte de mi madre, pues la familia viene desde Galicia, lugar donde también, incluso hoy en día, no solo que la gente es muy aficionada a estos temas, sino que hay un mundo mágico en cada aldea, en cada localidad, muy pronunciado, cosa que en ciudades muy modernas parece que poco a poco se va perdiendo. Y además en mi casa, bueno, pues de vez en cuando han pasado cosas, por lo tanto no les ajeno a nadie de mi familia estos temas. No les pilla, a ninguno les pilla desprevenido que a ti te gustara de pequeño este tipo de historias, entonces. Que va, para nada. Bueno, yo creo que eso, me llevaban a la feria del libro del Retiro a ver si me aficionaba un poco por la lectura, y yo pues siempre escogía algún libro así de elige tu propia aventura y tienes que resolver un misterio y cosas así, ¿no? Entonces era algo que de alguna forma, lejos de cortarlo, me lo han potenciado. Y bueno, pues oye, la cosa no ha salido mal, tan contentos que están, que ese niño que llevaban a la feria del libro para que cogiera sus libros, después haya estado firmando allí. ¿Qué cosas le daban miedo o le dan miedo a Álvaro Martín? Acostumbrado a hablar de estos temas de misterio, de ovnis, de fantasmas, de criptozoología. ¿Qué cosas le dan miedo a Álvaro Martín? Pues a mí me preguntan mucho, Bauti, y seguro que te lo preguntan a ti también, que cómo me voy a casa después de hacer un programa, sobre todo si es de noche, ya tarde, de madrugada, después de hacer un programa de psicofonías, o de estos casos que te cuentan a veces los oyentes, que son espeluznantes y son reales, o reales al menos según lo que han vivido ellos. Que cómo me voy a casa, que cómo duermo después. Que bueno, uno aprende al final a desconectar también y a no llevárselo, porque si no sería tremendo. Si te paras a pensar en muchos de los casos que te van llegando y de los testimonios de la gente, podrías llegar a coger miedo. ¿A qué tengo miedo yo? Pues, hombre, dentro del mundo del misterio, yo lo que más me desconcertaría, creo, intentando imaginarlo porque no me ha ocurrido, sería tener un encuentro cercano con, vamos a decir, un humanoide, por no juzgar que esa causa pudiera ser extraterrestre o lo que sea. Esos encuentros en los que aparece una supuesta nave y los que se bajan de allí. Eso hay que ponerse delante de ello. Y otra cosa que me daría mucho miedo, también imaginando lo que me han contado personas totalmente normales, es una de las cosas que yo he estudiado también en los libros, que es el encuentro con un ser de sombras, un
una figura alta con sombrero o con los ojos rojos, que de repente la tienes delante, que tú sabes que estás despierto, que no estás dormido ni en duermevela, estás perfectamente despierto y está parada ahí junto a la puerta. ¿Qué quiere? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué aparece ahí? Dentro de lo paranormal, yo creo que esos dos temas, un encuentro cercano, ya sea con una sombra o con uno de sus humanoides. ¿Álvaro Martín cree en extraterrestres? Yo me cuesta mucho no creer en extraterrestres, a pesar de que no hay ninguna prueba más allá del fenómeno del contactismo, y eso ya es creer en esa persona y que te cuenta que esa persona es un intermediario entre nosotros y otras inteligencias. Sí que es cierto que en muchos fenómenos de contactismo aparecen luces y a veces incluso objetos más complejos que simplemente luces, pero aún así la prueba definitiva de que existen, que eso no me cabe ninguna duda, pero además que nos visitan, esa prueba definitiva no la tenemos, y al no tenerla no se descarta, pero tampoco podemos afirmarlo. Yo pienso que el fenómeno ovni tiene, digamos, muchas caras y no deberían estar todas en el mismo cajón, porque hay una faceta que sí que parece que está más orientada a que seamos visitados. Por ejemplo, todos los documentos, todos los testimonios que están saliendo por parte de militares estadounidenses que hablan de que se han encontrado con objetos extraños en el cielo, estando acostumbrados a ver cosas muy raras en su trabajo. Son pilotos de cazas que han visto de todo. Y en ese haber visto de todo, aún así se encuentran cosas que no tienen explicación. Pero si encima hacemos caso al testimonio de David Rush, este oficial de inteligencia, que bajo juramento dijo que además de haberse visto cosas raras, se han capturado esas cosas raras, y que esas cosas raras están tripuladas por entidades no humanas, sí que es cierto que es un testimonio. No ha aportado pruebas documentales, una foto, una muestra de tejido, lo que sea, son testimonios. El día que pasemos del testimonio a la prueba o al indicio, daremos un salto muy grande, pero pienso que ni todo lo que se ve no son cosas de otros planetas, pero sí que no descarto que podamos haber sido o estemos siendo visitados por otras inteligencias. Antes comentabas que bueno, también has tenido tus experiencias. ¿Esas experiencias se pueden contar? Algunas sí, algunas no. Pues cuéntame una que se pueda contar. Sí, mira, por ejemplo, a ver, ¿cuál te puedo contar? Mira, en el Museo de Cera, en Madrid, menudo sitio también, pues en el Museo de Cera hay, bueno, según cuentan algunos mediums, hay apariciones, hay fantasmas, que además tienen que ver con las figuras, en el sentido de que, no sé, se sienten cómodos quizá parece que no están solos, que están acompañados de todas esas figuras, porque no son fantasmas que sean personas que hayan muerto en el museo, sino quizá energías que han acabado allí. Es un lugar que no tiene ventanas, está todo cerrado y por tanto la energía está muy estancada. Y el caso que no sé cuál es el motivo, pero según dicen hay espíritus allí. Y yo estaba una noche que voluntariamente me encerré dentro del museo con permiso de los gerentes, y me encerré no solo, me encerré con dos sensitivos. Y cuando estábamos en la parte alta de las dos plantas que tiene el museo, la segunda planta, que además es una galería de asesinos con bustos de diferentes asesinos en serie, como Mark David Chapman, el de John Lennon, Cecilia Aznar, la del crimen de la plancha de la calle Fuencarral. Hay también bandoleros así muy populares como Luis Candelas. Bueno, pues en ese pasillo que está recreado como una gruta con esos bustos de asesinos y de maleantes, pues yo en un momento dado tengo una visión que hace no demasiado la volví a tener de las mismas características. No es que yo lo vea como ves a una persona, que mucha gente que puede ver, porque tendrán ese don desarrollado, me dicen, yo lo veo prácticamente como te veo a ti, más o menos.
Quizá cambie un poco la textura, pero más o menos es como te veo a ti. Por eso hay mucha gente que confunde, o sea, ha visto un fantasma, pero piensa que en realidad ha visto a alguien de verdad pasar por ahí. Bueno, pues yo no lo vi así. Yo simplemente tuve una especie de imagen mental, porque estábamos en un pasillo a oscuras, pedimos que nos apagaran todas las luces del museo, y en mi visión, pues delante de nosotros había una mujer anciana, vestida como de negro, así como esas señoras de pueblo enlutadas que te puedes encontrar todavía en muchos pueblos. Y se desvaneció. Me dio sensación de no demasiado positivo. Entonces yo le cuento esta historia al sensitivo que iba conmigo, que era de mi confianza, y me dice, sí, ¿a qué es así, así, así? Entonces yo le he dicho, he visto una mujer, nada más. Y él me responde, ¿a qué es así, 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 así? Digo, sí, tal cual. Entonces él la estaba viendo mucho más claramente. Y ahí pues tuve esa sensación. Es un fenómeno espontáneo. Yo no me considero sensitivo, por lo menos no tengo entrenado ese don hasta el punto que yo pueda abrir y cerrar esa puerta, pero de vez en cuando he tenido pequeños chispazos, vamos a decirlo así. Chispazos que te acercan desde luego a ese otro lado, que bueno, que tú y yo en muchos programas contamos y hablamos de ello y entrevistamos a tantos testigos. Hablabas antes del caso Valleca, que mucho se ha hablado de él últimamente, que es uno de los casos del misterio por antonomasia en este país. ¿Tú cómo te posicionas en cuanto a ese caso, Álvaro? Uy, a mí me cuesta mucho posicionarme, porque lo primero que pienso que hay en ese caso, bueno, por resumir para todos los oyentes, a principios de los 90 muere una adolescente llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, después no, casi un año después de haber realizado la ouija y de que se rompiera el vaso con el que hacía la ouija y un humo negro se metiera por fosas nasales. Y la familia establecía una correlación entre haber hecho la ouija y la muerte de esa adolescente, cosa que no se puede establecer en rigor. Hay personas que han accedido un poco al parte de defunción de Estefanía. Es una muerte un tanto extraña y un tanto súbita, digamos, pero no hay forma de vincularlo con la ouija. Pero en esa casa, pues si la tragedia no fuera suficiente, una casa pues no muy grande para lo grande que era la familia, porque yo creo que eran 5 o 6 hermanos, padre, madre, pues empiezan a ocurrir fenómenos extraños tras la muerte de esta chavala, y fenómenos que llegan a que la familia llame a la policía y se persone allí una patrulla con el inspector José Negri, pues a dar fe de lo que les cuenta la familia y de lo que ellos mismos presencian. Algún fenómeno presenció según el parte que escribe la policía, la patrulla. Bueno, hasta ahí sabíamos, pero ha habido novedades pero en los dos sentidos. En el sentido de que esto es un fraude por parte de algunos hermanos que han hablado en prensa y han dicho que ellos inventaban los fenómenos o que al menos o los exageraban, etcétera. Pero también es cierto, y no se nos puede olvidar, hay que darle a cada cosa la importancia que se merece, que Marianela, si no recuerdo mal, otra de las hermanas, pues escribió un libro coordinado por Juan Miguel Marsella, en el que decía que había vivido auténticos fenómenos en esa casa. Y en esa casa ocurrían cosas muy bestias, como crucifijos que se caen, una foto que se quema por dentro del marco, supuestos ectoplasmas, muebles que se desplazan, como por ejemplo un sofá, sombras encapuchadas, un montón de historias. Entonces me es muy difícil mojarme, pero siendo riguroso no puedo, como me pasa como con los extraterrestres que nos visitan, no puedo descartar todo lo que ocurre en esa casa. Sí que puedo decir y constatar que hay un lío familiar y que hay una disputa familiar y que hay rencillas entre ellos mismos. Por lo tanto, es un caso muy delicado. Y además, puede ser que es perfectamente viable que algunos miembros de la familia percibieran cosas y algunos no. Entonces, claro,
Si tú me mandas a trabajar, pues te pongo un ejemplo práctico y real, me mandas a trabajar a la Casa de América, al Palacio de Linares, yo soy un vigilante y no me pasa nada en 5 años de servicio en el Palacio, pues yo voy a decir que en el Palacio de Linares no pasa nada. Pero si tú me mandas a trabajar allí y resulta que me pasan cosas, pues yo lo cuento y, por tanto, ¿quién tiene razón? Pues los dos. Totalmente. Dicen que muchas veces no se trata de que alguien tenga la verdad absoluta con respecto a un tema, y más cuando los temas paranormales son atemporales, simplemente seguimiento del caso, creer en los testigos, hasta donde te merecen la credibilidad, investigaciones que se han hecho, porque es que por esa regla de 3, todo el que haya divulgado los fenómenos paranormales en Vallecas, entonces habría también mentido, con lo cual no tiene sentido, es un sinsentido. Y es un caso que yo diría, fíjate, hasta Paco Plaza, a ti que te gusta el cine, dedicó una película que, bueno, se aproximaba a lo que era ese misterio. En tu opinión, ¿viste la película? ¿Viste Verónica? Sí, hombre, hay algunas guiños al caso. Sí que es cierto que el director, al cual conozco, no es mi amigo, pero un par de veces he hablado con él, decía que, bueno, que está inspirado, que no pretende ser un documental sobre este caso. Está inspirado. Y como caso que está inspirado, pues a mí como película de entretenimiento me pareció buena, o sea, me gustó. En España no se hace mucho terror y no siempre es de lo mejor, y me pareció muy decente, una película muy muy sólida. Además que le puso la banda sonora de Héroes del Silencio, y a mí con eso ya también me ganó. Y reflejó un poquito de esos años 90. Además está grabada en el barrio, porque lo conozco perfectamente, los exteriores y tal. Son sitios por los que yo he pasado un montón de veces, y a mí personalmente me trajo muchos recuerdos. Y la película me gustó, siempre que tiene que ser una película, y por tanto pues hay cosas que no ocurrieron ni están documentadas en ningún sitio, pero vienen bien a la historia de cine. Pero me gustó, pero todo el mundo sepa que eso, que simplemente está inspirada en este caso para bien. Después hay una labor cinematográfica de construir alrededor un producto pues que tenga todas las características que debe tener una peli. Que no es poco en muchas ocasiones. Fíjate, Álvaro, que hace ya unos años, en 2015, a mí me invitan a dar una conferencia sobre la Sábana Santa en Madrid, y aquellas conferencias incluían una visita al Palacio de Linares y a la Estación Maldita. Fue la famosa noche de los atentados de la Sala Bataclan en París, y yo por razones profesionales pues solamente pude hacer la visita al Palacio de Linares, básicamente porque me llamaron para que redactara las noticias de lo que estaba ocurriendo en París. Y aunque es un caso que también se ha dado la polémica, nosotros estuvimos allí viendo el palacio y demás. Recuerdo que en el grupo en el que yo estaba José Guijarro y Bruno Cardeñosa. Llevábamos una speed box que sacó alguien, creo que fue Laura Falcó, la pusimos en el suelo, y oye, aquello dio una información que era coherente con lo que ocurría en el palacio. Hablaba a la voz de una niña, pedía ayuda, un poquito como era y como es la leyenda, ¿no?, del Palacio de Linares. Tú que tienes un libro, de hecho, escrito en torno al Palacio de Linares, que es fantástico, que tuvimos la ocasión de tenerte aquí en el programa sobre él. ¿Qué óptica se tiene en Madrid desde el punto de vista de alguien que hace radio, pero que también se dedica al misterio, de todo lo que ocurrió ocurre en el Palacio de Linares? Pues fíjate, el libro que mencionabas, El Palacio Maldito, ya no te voy a decir que se ha quedado desactualizado, porque cuenta la información, casi todo lo que hay que saber sobre los marqueses, el palacio, la leyenda y muchas cosas que hay alrededor de esta historia. Pero desde que lo hice me han llegado más informaciones, porque paso todos los sábados por allí en una ruta
y por tanto hay personas que me cuentan lo que veían, lo que sentían, que esos años estuvieron por allí. Bueno, este lugar, que por cierto me llegó el otro día, una persona me enseñó una foto de aquella jornada que tú estás describiendo, del año, si no recuerdo mal, 2015, en el Palacio, esa excursión organizada por el Grupo Planeta, con Falcó, contigo, etcétera, y me enseñaba una foto en la que aparecía una silla, en la que había unas luces encima, como unos orbes de luz encima, bastante curiosos. Y bueno, me acordé de ti también. Pues el sentir que hay sobre este lugar es agridulce, vamos a decir. Es contradictorio, porque siendo que es un sitio histórico, un palacio histórico, hoy en día propiedad del ayuntamiento, pero lo tiene alquilado para que se establezca ahí la Casa de América, no son muy dados a hablar de estos temas, siendo que es un sitio, para que no vamos a engañar, famoso por sus leyendas. No son muy dados desde dentro, a nivel oficial, a hablar de estos temas, y es una pena. Tampoco reniegan de ello, pero cuanto menos y cuanto más escueto sea lo que se cuente, mejor. Y sin embargo es un sitio apasionante cuando te sumerges de verdad, sin prejuicios. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y por eso también es agridulce. Este sitio tiene una leyenda detrás que habla de que los marqueses tenían una hija, pero los marqueses eran hermanos por parte del padre del marqués, y que por tanto era una relación imposible, y por tanto esa niña era imposible también, pero aún así la tuvieron. Y esa niña pues o bien muere, o bien incluso se deshacen de ella, y sería la energía, sería el fantasma que estaría por ahí aterrorizando, la famosa niña Raimunda. Y esa leyenda, al investigarla bien para hacer el Palacio Maldito, para hacer el libro, pues yo no pude descubrir que fuera real. Es decir, no hay documentos históricos que acrediten esa leyenda. Los marqueses de Linares oficialmente no tuvieron hijos, pero ninguno, ni siquiera alguno que falleciera, porque eso se había registrado. No había. Entonces, la leyenda, siendo que pinta a que no es cierta, más las famosas psicofonías de Carmen Sánchez de Castro, que fueron regaladas con la revista Tiempo, y que, pues eso, son falsas también, son dos argumentos que son gasolina para los negacionistas y que toman la parte por el todo. Dicen, bueno, pues si la psicofonía esta no es cierta, pues ya ninguna psicofonía será. Y si las leyendas estas que se han contado son una patraña, pues ya ninguna historia será verdadera, ¿no? Pero claro, el problema es que si decimos Palacio de Linares, misterio resuelto, estamos faltando a la verdad. Y estamos pintando con brocha gorda, porque preguntando a los vigilantes, a los guías del palacio, que pocos son los que no han vivido alguna historia, y que sea un ruidito, y que sea una sensación de escalofrío en cierto punto concreto y no en el resto del palacio. Ese tipo de cosas, pero vamos, hasta sufrir empujones invisibles dentro del palacio. Esto no podemos descartarlo en honor a la verdad, y por tanto tenemos que decir que es un sitio de contrastes, que hay cosas que no son, pero que hay cosas que sí son y que cuentan los propios trabajadores. Basta con interesarse un poquito en el tema y tener la suerte o la casualidad, como he tenido yo, de haber conocido a personas que han trabajado allí y personas que estuvieron allí en los 90, en el boom que hubo cuando salieron estas psicofonías. Si de algo sirvió, algo falso, si sirvió de algo fue para aficionar a mucha gente a estos temas. A partir de estas psicofonías, decenas de personas acudían cada noche a las puertas del palacio porque no podían entrar, para intentar, aunque sea desde fuera, acercar la grabadora todo lo que puedan y grabar. Y otros decían que desde la calle observaban figuras de una mujer, completamente, la figura de una mujer como con un vestido, recorrer las ventanas del palacio. En fin, que en su momento fue un boom total, que es verdad que subió mucho y de la misma manera bajó, pero igualmente este se ha quedado ya para siempre, yo creo, como el lugar más misterioso de Madrid. Lugares, desde luego, en Madrid no faltan que tengan misterio,
Pero a Álvaro Martín, ¿cuál es su enigma favorito? ¿Cuál es el misterio favorito de Álvaro Martín? Aquel que te pueden quitar todo, pero ese es tu preferido, ese es el que con el que tú te quedas. Pues fíjate, yo creo que de las grandes preguntas que nos hacemos en el mundo del misterio, que son, por ejemplo, si hay vida en otros planetas, esa no sería, o sea, más por el tema ufológico, he tenido mi etapa como todo el mundo, y y me encantan los ovnis, pero si me das a elegir, si me dices, venga, elige algo, no te puedes quedar con todo. Bueno, pues yo elegiría más, pues la posibilidad de, o la pregunta al menos, de qué sucede tras la muerte, de saber o pensar o creer que hay algo más después de esta existencia y que ese algo más a veces se intercala con nuestro aquí y ahora para darnos un mensaje, para contarnos algo. Por ejemplo, uno de mis temas favoritos en este sentido son las ECM, con toda la riqueza de testimonios que tenemos en el mundo entero, de todo tipo de personas, ateas, creyentes, de todo tipo de religiones, mujeres, hombres, niños, que han sufrido una experiencia cercana a la muerte, es decir, un momento crucial por enfermedad, por accidente, por lo que sea, que han tenido que estar hospitalizados y en ese tratamiento su vida ha estado colgando de un hilo y han visto pues el famoso túnel, se han visto a sí mismos desde fuera del cuerpo, con todo lujo de detalles que luego se pueden corroborar cuando la persona vuelve a tener sentido y vuelve a recobrarse y decir, pues hay no sé qué cosa que está guardada en no sé qué cajón, hay no sé qué, y todo se puede detallar, el instrumental que utilizan los médicos, etcétera. Eso da mucho que pensar. Quizá sea el mayor enigma dónde está la conciencia y qué ocurre con ella cuando morimos. Desde luego un tema profundo y un tema además que abre las puertas a otros muchos temas del misterio. De todos los libros que hay del mundo del misterio, ¿cuál es el que especialmente le ha calado a Álvaro Martín? Uy, esto es muy difícil. Te dejo dos andas. Con tantos libros que pasan por mis manos y tú pensarás lo mismo para hacer entrevistas y todo. Por suerte en España tenemos, no sé si demasiado, pero bueno, por lo menos no nos falta la literatura de ensayo de estos temas y goza de buena salud en cuanto a que, en fin, que la gente se aficiona por estos asuntos. Pero yo creo, fíjate, y al final es un escritor muy polémico, pero claro, también por otra parte tiene una repercusión y tiene ya un nombre que es difícil tirarlo, es difícil derribarlo. Muchos libros de J.J. Benítez me han calado mucho. Desde Caballo de Troya, que yo lo considero una novela, igualmente es una historia fascinante, hasta, fíjate, fuera de la ufología, porque yo podría decir de Benítez, podría decir, pues yo qué sé, de ovnis podría decir todo lo que quisiéramos. Pero no, me gusta el Benítez que investiga casos paranormales y dos libros como, a mí me rompió muchos esquemas, Pactos y Señales, que habla de aquellos pactos, nunca mejor dicho, valga la redundancia, entre un grupo de personas, suelen ser entre dos personas, para que el primero que se marche de los dos le dé señales al otro de que hay un más allá y de que en fin, de que se encuentra bien. Que por cierto, el otro libro que me encanta de él y que no puede haber mejor título es Estoy bien, que habla de precisamente testimonios de contacto con seres queridos, con fallecidos, que desde el otro lado, una de sus frases más recurrentes para aparecer es la de estoy bien, la de no te preocupes, tú sigue con tu vida, que yo aquí en el otro lado estoy bien. Entonces, Pactos y Señales y Estoy bien, además son libros bastante recientes de Benítez, pero a mí me marcaron mucho. Claro, cada uno tendrá, y esto va por generaciones, pero para mí, de aquellos que además es que yo viví su publicación, fui a la presentación,
fin, estuve muy implicado en esos 2 libros. Conocí incluso a testigos cuyos casos salen reflejados en el libro. Y para mi programa les pedí que me explicaran, ¿no?, con más detalle, puesto que cada testimonio pues ocupa 2 o 3 páginas, porque es un libro con muchos testimonios. Entonces tuve algunos de esos testigos en el libro, o sea, en el programa, perdón, y me pudieron contar esas historias al tiempo que, mientras me la contaban, una de ellas, no se me olvidará, que se echaba a llorar. Porque cuando una persona te cuenta algo auténtico que ha vivido y que le ha marcado, lo está viviendo mientras te lo cuenta, y además se vuelve a emocionar. Y yo creo que si hablo de libros que me han marcado, esos 2 tienen que estar. 2 grandes libros, como todos los que escribe Benítez, que luego se podrá estar de acuerdo o no, nadie está exento de crítica, evidentemente, pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí hubo un libro de él que también me marca mucho, que es El enviado, que tú, bueno, sabes bien que va sobre el tema de la sábana santa, y que evidentemente es una de esas lecturas, como tú comentabas, que te quedan de cabecera casi siempre. ¿Qué personaje dentro del mundo del misterio pasado, no te voy a poner en una diatriba presente, te llama más la atención? Tipo, por ejemplo, en los ovnis, la influencia que tuvo Antonio Rivera, en el tema de la psicofonía Germán de Argumosa. En esa línea, ¿qué personaje te llama la atención? Pues, a ver, a mí me gustaba mucho uno que, si hemos dicho que Benítez es polémico, que te voy a decir, que sigue en activo, pero bueno, podemos hablar de él porque lo mejor que tenía que hacer ya lo hizo. Erich von Däniken. Uf. Pero claro, a mí me gustaba, a mí me gusta, de hecho. A mí me encanta, pero que me lo tomo como literatura fantástica, ya está. Pero Erich von Däniken lo que hizo fue despertar a muchas personas la curiosidad por investigar. Incluso algunos de los que despertó se encargaron después de refutarlo. Pero si no hubieran leído ese Recuerdos del futuro, no hubieran tenido ese gusanillo, ¿no? Entonces, pero bueno, fue conocerle y se me cayó un poco un mito porque era un poco borde. No me extraña también, porque se le acercaba muchísima gente. Pero bueno, si me quedo con uno, además es que lo tengo clarísimo. Bueno, es que claro, lo tengo clarísimo. Bueno, te digo 2. Según pienso me va saliendo más. Bueno, te iba a decir Fernando Jiménez del Oso, eso como el dios del misterio, por lo menos de la forma de contarlo, de ser una persona a la que la cámara lo quería, y debía ser muy divertido ir por ahí con él a hacer documentales y tal, a la Amazonía y todas esas aventuras. Y luego, bueno, iba a decir Antonio José Alés, creador de las alertas OVNI, las radiofónicas, y bueno, otro de los grandes nombres en cuanto a la radio y la divulgación, por hablar del pasado. Y yo creo que, en fin, con eso estamos bien. Con eso yo creo que son dos magníficas elecciones. Y mira que Antonio José Biosca, en sus últimos años tuvo ahí un paso atrás con el tema del misterio que bueno, mejor no recordarlo. ¿Alguna vez te ha llegado un caso o un testimonio que tú has dicho, mejor no lo cuento porque nadie se lo va a creer? Pues sí, alguna vez me ha llegado algún caso, pero más que mejor no lo cuento porque no se lo van a creer, porque ya estamos acostumbrados en el mundo del misterio a casi todo. Más que nada, a lo mejor he pensado que la persona no me ha dado confianza, o estaba exagerando mucho lo que le ha ocurrido, o incluso que hay muy pocos casos de esto que te digo, de esto que te voy a decir ahora. Por lo tanto, esto no ocurre casi nunca, pero bueno, que la persona tenga algún tipo de desequilibrio. Y a la hora de contártelo directamente, o está fabulando, o es algo que él ha creído como verdadero, pero nunca ha ocurrido. Y eso se debe a un desequilibrio
pues en el cerebro, por decirlo de alguna forma, algo químico incluso. Entonces ha habido casos pero muy pocos, vamos, si me tengo que pensar en alguno concreto, no me viene ahora mismo ninguno a la mente, pero ha habido algunos, más que casos de estos que estudias vamos a decir, con detenimiento, más cosas que te van contando por ahí, porque por el mundo te encuentras con muchas personas, en congresos, en las rutas, en muchos sitios, y muchas veces son testimonios brutales, el 99% vaya. Pero bueno, siempre está ese 1 o 0,1% de casos que uno ya, después de escuchar muchos casos, empieza a filtrar un poco, pero realmente yo tengo poco filtro porque uno escucha cosas muy raras de muchos ámbitos. Si nos paramos a pensar, por ejemplo, en los encuentros cercanos, hay un caso muy reciente que ocurrió, pues no sé si fue como mucho hace 10 años, en Las Vegas, donde un chico muy joven aseguró que en el garaje de su casa, en el patio, pues había, después de haber visto unas luces en el cielo, unos destellos y demás, había aparecido unas figuras muy altas. Vamos, él decía que eran extraterrestres directamente, de actitud muy amenazante, que uno de ellos se le quedó mirando y él se quedó congelado mientras le miraba a aquel ser que en un momento dado, cuando pudo recobrar el sentido, pues aquellas figuras ya no estaban, pero con miedo, pues llamó a la policía y la policía se personó allí. Bueno, sí, un poco caso Vallecas, para bien y para mal, un poco caso Vallecas, pero ufológico. Y total, que bueno, esto es un caso muy largo. En esa casa, después de que se marchen esos seres del patio, parece que algo se queda ahí. Y es que al tiempo, no mucho tiempo después, empiezan a manifestar fenómenos paranormales, pero de tipo diabólico, como un crucifijo que se queda flotando en el suelo y se cae, o una Biblia que se abre sola y empiezan a pasar las páginas. Este chico lo contaba con total naturalidad y nosotros lo tratamos en el programa de Ecos de lo Remoto, pero siempre mi compañero Israel y yo hacemos una pequeña reunión. ¿Esto podemos tocarlo o no? Esto se nos va la olla si tocamos este tema. La gente nuestros oyentes son muy escépticos, entonces van a empezar a despotricar o qué pasa. Tampoco hacemos las cosas para que le gusten a todo el mundo, sino por lo menos que nos gusten a nosotros. Al final lo tratamos. Y yo hacía la reflexión que este caso ha caído ahora, tenemos imágenes, no imágenes. Bueno, se supone que en una foto aparece un supuesto ser y que esa foto ha sido analizada y no es un montaje, por lo menos no es un trucaje digital. Y decía yo como reflexión, bueno, este caso os parecerá una locura, parecerá un fraude, os parecerá un invento o lo que sea, pero si este caso cae a un investigador, a un ufólogo en los años 70, este caso es un caso de libro de ufología. Tiene un montón de detalles que tampoco hemos contado ahora, pero es un caso muy completo, pero como nos cae en el siglo XXI con muchos más criterios quizá, pues ya casi como que no nos interesa, como que lo descartamos y tal. Pero todo depende también de la época. Así que bueno, resumiendo, casos que he descartado, pues muy pocos. Ahora que estamos en plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué opinión te merecen las aplicaciones estas que imitan a un difunto y puedes hablar con ellos? Bueno, puedes hablar con la inteligencia artificial, claro, imitando a esa persona fallecida. ¿Te parece positivo o negativo? A ver, me parece peligroso, pero se podría utilizar, creo que en un futuro, como todo lo que pensamos, bueno, incluso sí lo que pensamos, por lo menos todo lo que buscamos con el móvil. Y en el móvil buscamos muchas cosas, comida, música, gustos políticos, gustos sexuales, todo está ahí. En el futuro podrá existir una especie de copia digital nuestra, que no del alma, y yo pienso que es otra cosa y no se puede digitalizar, pero sí algo muy parecido a cómo es cada persona. Entonces, hoy en día no sé si tendrá tanta eficiencia, pero en un futuro sí podremos hablar con un pariente nuestro y conversar con él como si verdaderamente fuera él, tanto su voz, su tono de voz,
como su forma de hablar, sus muletillas, sus dejes, su acento, todo. Y eso pienso que puede ser bueno para ciertos procesos de duelo, guiado por un psicólogo, en ciertos contextos, pero quizá al libre albedrío puede trastocar muchísimo, más que hacer un bien puede hacer un mal. Pero esto es lo de siempre. La inteligencia artificial, queramos o no, nos la vamos a comer con patatas. Y va a ser una realidad cada vez más presente en todo. Año tras año, mes tras mes, cada vez va a estar más presente en todo. Está en nuestras manos que la utilicemos como una herramienta útil que nos ayude o como algo que nos perjudique, tanto a nivel laboral como a nivel, pues incluso mental. Es importante porque además, bueno, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y desde luego esto es otra de las herramientas, otro de los usos que se le puede dar. ¿En qué trabaja actualmente mi buen amigo Álvaro Martín? Bueno, pues estamos ahora preparando las nuevas temporadas de los programas que tenemos. Estamos, con las rutas seguimos. Ahora ya a partir de septiembre empieza nuestra mejor temporada, ya no solo de rutas o lo que sea, sino a los que nos gusta el misterio, y es que cada vez está más cerca Halloween, lo cual pues nos encanta, para que no vamos a engañar. Y esa mitad del año, o ese cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que nos gusta porque deja de hacer calor y porque, no sé, tiene algo especial el otoño en cuanto a creación, en cuanto a inspiración, en cuanto a todo. Y entonces, pues nada, preparando cositas para la vuelta al cole, como aquel que dice, y más que nada viviendo un poco el día a día, porque no puedo pensar más allá. En este mundo tan raro no puedes hacer planes a muy largo plazo, la verdad. O sea, dicen que se avecina, que ya está aquí una crisis, etcétera, entonces tampoco quiero yo tomármelo muy a pecho, pero bueno, intentando disfrutar mientras tanto y eso, haciendo lo que nos gusta, que es un privilegio total, que bueno, pues es eso, tanto investigar como divulgar estos temas de frontera que cada vez creo que pueden llegar a tomarse más en serio porque la ciencia también se interesa por ellos y eso es bueno. Entonces seguimos en ese camino y en noviembre, si todo va bien, tendremos un nuevo hijito literario, un nuevo libro. Hombre, eso es fantástico. Cuando hay un libro tuyo de por medio, sabes que yo soy ferviente admirador y te tendremos también aquí en el programa para hablar de ello. Era mi buen amigo Álvaro Martín, de Madrid, que hoy ha sido el protagonista en este programa especial en el que nos hemos querido acercar un poquito más a ese Álvaro Martín más íntimo, más personal, saber de él, saber de aquel Alvarito pequeño que le gustaba el misterio y por qué no acercarnos también a la parte quizá más privada, más personal. Álvaro, un placer haberte tenido, que nos haya contado todas estas cosas y oye, que te esperamos en la siguiente, cuando no hacer una ruta contigo por Madrid, que eso también es interesante. Pues ya sabéis que sois bienvenidos y que siempre es un placer charlar contigo y enhorabuena también por las buenas posiciones en iVoox este veranito. Eso es un misterio. Total, eso sí que es un misterio. Eso es un misterio, pero oye, ha sido un inmenso placer. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo, Bauti. Un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.